3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar y esto es Emotion Me. Hoy tengo el placer de estar con un buen amigo, con mi amigo Agustín Blanco. Un placer, tío. Un placer, como siempre, amigo mío. Para el que lo esté preguntando, hoy no es un podcast de entrevista. Hoy estoy con Agus porque ha surgido la posibilidad de compartirnos con vosotros algunas de nuestras prácticas. En mi caso, la de por qué llevar un diario, que comparto con él. Y en su caso, la de gestión de mantras o cómo él desarrolla en su día una serie de frases a partir de su lectura, a partir de los podcasts que él escucha y que le sirven pues para mejorar como seres humanos. Así que muchísimas gracias, Agustín, por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a ti por querer compartir este tiempo conmigo. Estábamos hablando, antes de que comenzara todo esto, porque ya hemos hablado anteriormente de la importancia de tener un diario, de cómo la repetición y la práctica nos ayuda a desarrollar partes de nosotros que, al igual que en el mundo del entrenamiento, poco a poco nos hace ser más fuertes o ser más coordinados. En el mundo del autogobierno, de la autogestión, el hecho de repetirte una serie de citas o repetirte una serie de mensajes te van a hacer mejorar y moldear tu carácter. Dicho esto, me gustaría recurrir a una fuente que tengo por aquí, que es Marco Aurelio, a partir de Cómo piensa un emperador romano, de Donald Robertson, y es la de contemplar la virtud en ti mismo. Y es que Marco Aurelio afirma que la fuente más importante de serenidad y alegría para un estoico proviene de soltar el apego a cosas externas y enfocarse en vivir con sabiduría, en particular mediante el ejercicio de la virtud, justicia, en las relaciones con los demás. Quiero recalcar que Marco Aurelio, o al menos mi interpretación, habla de actuar con justicia en el sentido de actuar con congruencia, de decir lo que piensas, decir lo que sientes a los demás y no de andar con filigranas o, como por entonces se hablaba, de retórica, ¿no? De querer enrollarte para dejar un mensaje sencillo, hablar con sencillez. Y por eso te he traído hoy aquí, porque aparte creo que es una persona que habla muy claro consigo mismo, creo que eres una persona que hablas muy claro con los demás. Quiero que me hables de qué mensajes o qué herramientas utilizas tú para tu día a día, a la hora de gestionar tu día con un diario. Bueno, resaltar también, antes de empezar a comentarte alguno de los mantras, ¿no? Realmente el poder que tiene coger cada día. No hace falta que nos volvamos locos y que leamos muchísimo cada día y que tratemos de integrar o llevar a la práctica muchísimas citas o muchísimos mantras, porque no vamos a poder. Nuestra capacidad de atención es muy limitada. Y de hecho, de ahí la importancia de ese diario, ¿no? De repetirnos todos los días, incluso varios días, la misma cosa, ¿no? De hecho, ¿por qué leemos tantos libros de filosofía o de desarrollo personal en los que esencialmente encontramos muchas veces mensajes similares, ¿no? Porque necesitamos repetirlos una y otra vez y llevarlos a la práctica para realmente que tengan un efecto sustancial en nosotros, un efecto transformador, ¿no? Que es lo que buscamos con esto, ¿no? Entonces, a mí cada día, en estos momentos, estoy disfrutando de la lectura de cartas a Lucilio. Y todos los días lo primero que hago nada más levantarme es irme al mar para despejarme un poquito, coger solamente una de las cartas que Séneca le manda a su amigo Lucilio, leerla tranquilamente, releerla y tratar de extraer el aprendizaje de esa carta, ¿no? Y el objetivo un poco de hoy es coger pues las meditaciones, los mantras que más me han aportado durante esta semana pasada y ver qué podemos compartir y trasladar a los demás, ¿no? Aprovechando que has hablado de Marco Aurelio y de ese control sobre los eventos externos, voy a leer una acerca de la gestión del estrés y la ansiedad de Epicteto, que dice así: el hombre
no está tan preocupado por los problemas reales como por sus ansiedades imaginarias sobre problemas reales. Y es que no puede ser más cierto esta frase, ¿no? La mayoría del tiempo que estamos preocupados por algo es algo que todavía o no ha ocurrido o ha ocurrido ya, ¿no? Y de hecho, esto me hace recordar, aprovechando que hace unos días entrevistaste a Mario Alonso Puig, él tiene una frase muy, muy, muy buena que dice: lo que te lleva hacia el pasado a lamentarte y al futuro a preocuparte, te priva de fuerza en el presente. Y esa prosoche, esa atención plena al presente, a vivir hoy, a estar en lo que toca estar, muchas veces carecemos de ello, ¿no? Estamos con la mente o en el pasado por cosas que nos preocupan y sobre las que ya no tenemos poder, o en cosas imaginarias, sobre cosas que pueden ser reales, pero que aún no lo son, ni tenemos control sobre ellas, ¿no? Entonces, pues aquí la importancia de realmente tener control sobre lo que podemos gobernar ahora mismo, sobre lo que está en nuestra mano y no sobre lo que ha ocurrido ya o que pueda que acontezca o no. Es un buen punto, ya que cuando hablamos de miedo, el miedo es esa emoción, ese sentimiento que todo ser humano experimenta de alguna manera, cuando pone la vista en el futuro. Entonces, es una manera fenomenal el hecho de volver al presente para esa gestión del miedo. Muchas veces sentimos ansiedad, sentimos estrés, nos preocupamos, que al final el léxico de la palabra es muy claro, preocuparse, poner la atención a algo que no está ocurriendo. Y para evitar ese miedo, porque hay personas que sienten ansiedad, hay personas que sienten ese estrés o que se preocupan, el mejor medio, el mejor método para evitar todo eso es poner la atención en el momento presente. El doctor Mario Alonso Puig, que antes has mencionado, se caracteriza por el trabajo que está haciendo en la práctica de mindfulness y dar a conocer lo que es la meditación. Y estamos un poco cansados de desarrollar que la meditación no es sentarte con los brazos cruzados haciendo om, como a lo mejor hemos visto en las clásicas películas, ¿no?, de los años 80, sino que la meditación es la capacidad que tiene el ser humano de estar en el momento presente. Por ejemplo, muchas personas cuando se dan una ducha, no se están dando una ducha. Están pensando si se dejaron la ventanilla del coche abierta y ha llovido, o se están pensando si realmente su cena pues va a estar a la altura de sus expectativas, lo que sea, ¿no? Y el problema está en que cuando estamos después del entrenamiento estamos pensando en la ducha que nos vamos a dar. Por eso yo creo que el mindfulness o este tipo de herramientas están teniendo tanta relevancia en los últimos tiempos, ¿no? Porque te permiten volver al momento presente para, como tú has dicho, gestionar mejor el estrés y la ansiedad. Sí, y antes de que pasemos a otra temática, me gustaría introducir un término muy, muy bonito que viene del japonés, que igual te suene, o a los que hayan leído el libro Ikigai les pueda sonar, o a la gente que venga del mundo del té, que es Ichigo Ichie, ¿no? ¿Qué significa esto de Ichigo Ichie? Ichigo significa una vez, Ichie significa una oportunidad. Este término lo popularizó hace siglos un maestro del té, en esos protocolos de ceremonia de servir el té, y básicamente lo que venía a decirnos era: cada vez que tengas un invitado, quizás sea la última vez que vuelvas a tener a ese invitado. Entonces, trata siempre a la gente con la que estés con Ichigo Ichie, como si fuera la última vez que les fueras a ver, de manera que esa persona se llevara siempre la mejor de las impresiones posibles. Y al final estamos tocando diferentes modos de pensamiento, diferentes culturas, en diferentes zonas geográficas, en diferentes momentos históricos, pero todos vienen a decirnos lo mismo. Estate centrado en el presente, en lo que estés, ya sea servir un té, darte una ducha, dar una ponencia, o estar escuchando a tu amigo, o estar con tu madre o con tu pareja, da igual lo que estés haciendo.
pero atención plena, prosoche, a aquello que estés haciendo, ¿no? Es un muy buen punto, Agus, porque al final he visto que, porque bueno, para quien no lo sepa, tengo delante pues las citas y los mantras que has recopilado. Y he visto que dentro de estas meditaciones has seleccionado algunas de Dale Carnegie y no me llama la atención porque me gustaría seguir hilándolo con lo que estamos hablando de cara al trato con las personas. Acabas de mencionar tratar a las personas pensando que es la última vez que estás pasando tiempo con ellas, que es algo que yo creo que es muy estoico por el tema de la percepción de la muerte, ¿no? Tenerla presente. Y aquí veo que tienes algunas que van directamente con la amistad. Y es que hay personas que creen que la amistad es un término que se aleja del estoicismo porque implica cariño, implica calor, implica cercanía, implica sentimientos, implica emoción. Cuando nada más lejos, los estoicos le daban mucha importancia y aquí has dejado algunas de tus meditaciones que ahora me gustaría hilarlas con otro tema. Así que, sin más dilación, me gustaría que continuaras con ellas. Pues vamos a por esas frases, esas citas de Dale Carnegie, de su libro famosísimo y conocidísimo, que si no has leído aún, pues te recomendamos encarecidamente que lo hagas, que es el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es como un manual de vida, creo que se debería estudiar incluso en los colegios, en los que al final pues acabamos aprendiendo acerca de muchas materias de las cuales no nos acordamos cuando somos más mayores. En cambio, esto es una guía de cómo comportarnos con los demás. Mira, te voy a decir, ahora que sale a colación, que ese es el libro, después de La felicidad es el problema, que más he regalado a personas. Es un libro que a mí, junto con Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, me parece que más herramientas prácticas tiene para la vida. Sí. Y es que al final en la vida todo se basa en personas, ¿no? Todo. Desde los negocios, alguien puede decir, no, los negocios es dinero. No, no, no. Los negocios es crear soluciones hechas por personas para solucionar, valga la redundancia, problemas de otras personas. Y además todo eso se crea entre personas. Entonces ya estés en el trabajo o fuera de él, que es lo que relacionamos más con lo social, todo se trata de personas. Entonces, si pasamos tanto tiempo entre nosotros y lo que creamos va dirigido a nuestro bienestar, ¿por qué no nos estudiamos un poco más? ¿Por qué no aprendemos a mejorar nuestras relaciones? ¿Por qué no aprendemos a entendernos mejor, ¿no? Es un buen punto y quiero seguir con otra de las herramientas, antes de continuar con estas citas, que utilizaba Marco Aurelio. Y me gustaría traer un punto de vista que me parece indispensable para nuestra vida. Marco Aurelio hablaba de contemplar la virtud en otros. Y decía esto, de hecho si nosotros nos ponemos a leer el primer libro de meditaciones, cómo hace o enlista las virtudes de todo tipo de personas que tiene cerca. Habla de sus abuelos, habla de sus maestros, de Rústico, de Ático, tanto si le han enseñado filosofía como si le han enseñado dialéctica o si le han enseñado formas de comunicar que a lo mejor él no estaba tan de acuerdo. Estamos escuchándole, o sea, estamos leyéndole cuando también habla de su predecesor en el trono y cómo habla de su rectitud, de su disciplina, de su coraje y de su sabiduría. De un montón de personas no hace otra cosa que contemplar esa virtud. Y la reflexión que yo saco a partir de esto humildemente es que cuando estamos aprendiendo, no podemos aprender tanto de nosotros. Cuando estamos pretendiendo crecer, no podemos identificar las cosas en nosotros porque no nos permitimos, ¿no?, ver esas cosas en nosotros. Por ejemplo, yo veo que tú tienes barba. Y yo sé que yo tengo barba porque tengo espejos y demás, ¿no? Y me puedo tocar, pero yo no sé qué es esto. Pero en cambio, si yo veo que tú tienes barba ahora mismo, yo digo, anda, a lo mejor tienes lo mismo que yo. ¿Entiendes? Pues con lo mismo, ¿no? Le parece que con lo físico se ve mucho más fácil, pero cuando analizas las virtudes de alguien, cuando dices, esta persona es disciplinada porque es madrugador,
va a trabajar temprano, pero antes de trabajar va a hacer ejercicio o realiza ciertas prácticas de estiramientos o de lo que sea. O esta persona es una persona valiente, porque fíjate cómo se enfrenta a estos abusones o no se queda callada ante una injusticia. Entonces, es la mejor manera que tenemos de aprender, identificar, tangibilizar cosas, ya sea aterrizándolas en un diario o señalándolas en otra persona. Y aquí estamos con el libro este de Donald Robertson, que básicamente te dice, la mejor manera de crecer uno mismo es identificar la virtud de los demás, que parece que es complicado, ¿no? Porque si no ponemos el foco en nosotros parece como que no mejoramos y realmente yo estoy aquí sentado porque te admiro, porque me pareces una persona muy congruente con tus valores. Ya hablaremos de tu vida en otro episodio porque de verdad que es para tener en cuenta. Me encantaría que las personas que estén escuchando te conociesen un poquito más porque así hablando a voz de pronto, esta persona con la que estoy aquí sentado es un bicharraco de 1,96 m, o si no más, que no sé, que jugaba en alto rendimiento baloncesto y lo dejó para dedicarse al mundo del entrenamiento. Y de ahí, después de sacarse la carrera, estudió 3 másters trabajando de entrenador personal y le iba genial, que por cierto, aprendió con una persona que ya conocéis del programa, que es Jimmy Atienza, que es una persona que queremos un montón y que nos ha enseñado y nos sigue enseñando. O sea, imaginaos el background que tiene esta persona y que pese a estar trabajando en una empresa que vale más de 1 millón de euros ahí en Madrid, al lado de casa, muy cómodo, lo dejaste todo, pero bueno, no voy a seguir con esto porque no hemos venido aquí a hablar de ti, hemos venido aquí a hablar pues, de la importancia que es llevar pues una serie de ideas a la práctica constantemente y, y seguir con esta línea, ¿no? De por qué es tan importante interesarte por los demás, contemplar la virtud en otros y cultivar esa amistad. Y es más, ahora cuando hablabas de esto, ¿no? De cuál era la mejor manera de aprender, visualizar en los demás, me estaba acordando de una carta también, volviendo a esas cartas a Lucilio, que de verdad, otro libro recomendadísimo, Cartas a Lucilio, de Séneca, que puede parecer un poquito denso quizás, pero si lo escudriñas con atención es auténtico oro, ¿no? Y una de esas cartas le hablaba a su querido Lucilio acerca de cómo conocer, cómo descubrirse a sí mismo, cómo conocer sus defectos, sus faltas, que todos tenemos, pero lo virtuoso es identificarlas, tratar de mejorar cada día. Y una de las mejores maneras para hacerlo, además de visualizarlo en nosotros, era enseñarle acerca de tus faltas, ¿no? Séneca, sus enseñanzas, pues, bueno, son una maravilla, pero él es el primero que reconoce que él estaba bien metido en el vicio y muchas de las cosas con las que profesaba él no era capaz de cumplirlas. No obstante, lo identificaba y trataba de hacerlo. Lo que no significa que luego seamos capaces de hacerlo, pero por lo menos vamos a intentarlo. Que ahí es donde está el valor. Que por eso es tan importante reconocerlo, porque tal vez no tengas el valor para hacerlo, pero a lo mejor tienes el valor para reconocerlo. ¿No? El problema está en cuando te quedas en el paso anterior y ni siquiera eres capaz de reconocer esos vicios o esas faltas. Sin duda. Y ahí entra pues también la sabiduría. Sabiduría al identificar las faltas y ese valor, ese coraje para intentar tomar acción y solventarlas, y si no, reconocer y ayudar a otros para que sí lo puedan hacer, ¿no? Y es más, también recomendaba tutorizar a alguien con esas faltas. Una vez que tú también lo identificas en alguien, imaginemos que tenemos un amigo, un hermano, un familiar, una pareja, en la que identificamos ciertas faltas que hemos visto en nosotros o que nosotros ya hemos trabajado, podemos ayudar a esa persona a ahorrarle ese camino de fallos, de errores, y pues ayudarle a crecer en ese sentido, ¿no? Y de hecho, ahora es algo pues que se está recuperando porque cada vez veo más a personas que se buscan, pues imagínate, cuando quieres aprender a comer se buscan un nutricionista, cuando quieres aprender a entrenar te buscas un entrenador, cuando quieres aprender de marketing o de estrategias, pues a lo mejor te buscas un coach. Cuando necesitas ayuda psicológica o apoyo psicológico te buscas a un psicólogo, ¿no?
algo que creo que pues antes a lo mejor no se hacía tanto, ¿no? Porque como que más personas querían hacerlo todo. Y, y nos estamos dando cuenta que estamos volviendo a esta faceta clásica de buscarte personas que te acompañen en ese desarrollo, porque ya por entonces al final, yo creo que muchas personas que conocen toda esta filosofía lo saben, que el estoicismo surgió porque había escuelas y había personas que se dedicaban a ponerse pues, en esas escuelas a hablar de ciertas cosas y tenían a discípulos, tenían a personas que querían aprender cosas. Y de hecho, en función del poder adquisitivo y el dinero que tenías, pues, tenías más acceso a más personas. Pero sí que es cierto que personas o familias poderosas o con recursos, como por ejemplo puede ser la familia de Marco Aurelio, tenía la posibilidad de tener varios, varios maestros de distintas artes. Estamos hablando que Marco Aurelio era bueno en caza, porque tenía un maestro de caza, tenía un maestro de lucha, tenía un maestro de filosofía, tenía un maestro de dialéctica y, y otro de retórica. Quiero decir, al final, todo este tipo de enseñanzas, el buscarse a alguien que te enseñe o enseñar tú, lo que te está haciendo es, una vez más, volviendo a lo que hemos hablado al principio del programa, es trabajar tu foco atencional. Y antes, justo antes de abrir los micrófonos, me estás hablando de un profesor de yoga, una persona pues, que a ti te dio clases, que fue el que introdujo el yoga España. aquí a España, que es Ramiro Calle. Ramiro Calle, que te dio herramientas de cara a trabajar ese foco atencional en tus clases de yoga. Y de hecho por eso precisamente el estoicismo y el budismo pues, son como primos hermanos que tienen muchas cosas en común. Y quiero compartir con los oyentes una de las estrategias, y ahora si quieres compartes tú más, que me estabas comentando. Y es que ese profesor te decía, imagínate que tienes una llama en el estómago. Concéntrate en visionar esa llama en el estómago y que no se te apague. Visualízala, concéntrate en ella y visualízala el tiempo determinado, ¿no? Eso es una estrategia de meditación. O sea, es una estrategia de foco de atención, de desarrollar este foco atencional. Es que a veces creemos que el foco atencional es estar en silencio y ya está. Y hay muchas más cosas. Personalmente no trabajo tanto la meditación activa, de estar en silencio sin pensar en nada, digo que también está genial. Aún así, practico otro tipo de meditación que me permiten trabajar ese enfoque y considero que tienen directamente beneficios en la vida, ¿no? Y me gustaría saber si puedes compartir alguna más. Bueno, antes de nada, comentar o aclarar un poquito qué es la meditación, ¿no? En función de en qué ámbito observemos o tratemos de aprender qué es la meditación, en función de a quién escuchemos hablando sobre la meditación, vamos a escuchar cosas diferentes, ¿no? A mí esta persona, Ramiro Calle, que es una de las personas más conocidas por traer en su momento, ya hace muchos años, hace décadas, el yoga a España, además con todos los libros que ha escrito, me hizo entender la meditación como entrenamiento de la atención, ¿no? Por eso todo este tipo de prácticas, todo es válido, desde por ejemplo esta visualización de una pequeña llama en el estómago, hasta simplemente centrarnos en la respiración, cómo entra el aire, cómo sale el aire, y ya está. Pero es que la meditación puede ser como tú comentabas, darte una ducha únicamente estando en la ducha, hablar con tu madre y estar hablando con tu madre, estar surfeando y estar simplemente a coger esa ola, súper centrado, haciendo lo que sea, la comida, comiendo y estar únicamente ahí. Volvemos otra vez a lo mismo, al prosoche, a esa atención plena, a vivir el presente, ¿no? Y bueno, no sé de quién era esta frase. Leí hace no demasiado en Tools of Titans, en Herramientas de Titanes de Tim Ferriss, un libro también bastante recomendado, oro hay en esas páginas también. Sin duda. Y no me acuerdo cuál era el autor que estaba leyendo y decía algo así como, en la era de la superproductividad en la que estamos ahora, ¿no? Que estamos tratando de hacer varias cosas a la vez con el multitasking, de voy en coche o estoy aquí limpiando y me tengo puesto una conferencia de no sé quién y a la vez estoy
mandando un mail a otra persona, etcétera, etcétera, decía, en la era de la superproductividad, el ser capaces de poner nuestra atención plena al 100% en una tarea es un superpoder, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Cuanto además recibimos, vamos, constantemente los estímulos de todo lo contrario, ¿no? De no estás siendo productivo, la vida se te está acabando, hay gente que está haciendo un montón de cosas y yo soy el primero que manda esos mensajes. Y eso no significa que no me pare a reflexionar sobre si lo que estoy haciendo va con mi esencia, ¿no? Por eso quiero de verdad, o sea, que sí que es cierto que estoy a favor de ser productivo y de hacer todo lo posible cada día, pero hacerlo bien. Porque si haces un montón de cosas mal, es un mojón. Y al final eres el responsable de tanto si te sale bien como si haces un mojón. Por tanto, hay una frase que a mí me mola un montón, porque sé que eres súper fan de ella, y es, si tuvieras 7 horas para talar un árbol, dedicaría 5 a afilar el hacha. Y es, tienes que hacer X cosas, ¿vale? Pues, si te has asegurado de haber trabajado en una meditación, no en la meditación en sí, sino en los beneficios que te va a dar el ser una persona que tiene capacidad de poner la atención en una sola cosa, vas a tener mucho más éxito. Como por ejemplo, cuando tú quieres llegar a una persona, o sea, porque quieres hacer una venta, quieres seducir a esa persona, quieres convencer a una persona X, ¿cómo es más fácil ganarse a esa persona? Si tienes la posibilidad, y volvemos al tema de la amistad Hay y una todo frase esto. aquí buenísima para eso. Si tienes la posibilidad de poner tu atención plena en esa persona, o si estás pensando en, le miras a los ojos y le miras la camisa, pero estás pensando que está lloviendo y dices que no has llamado a tu chica o a tu chico porque X, pues yo creo que solo hay una respuesta clave, y es si estás 100% en una persona. Si a mí más o menos me ha ido regular en la vida, es porque he tenido la posibilidad, o la oportunidad, mejor dicho, de poner mi atención plena en las personas. A mí, por ejemplo, este tipo de episodios me sirven como un tipo de meditación, porque estoy aquí. Estoy únicamente aquí, con mi buen amigo, hablando, y no estoy pensando en si después voy a hacer X, voy a hacer Y y demás. Porque tengo mi atención plena aquí. Y si tú estás haciendo lo mismo, que estás escuchando esto a una velocidad que no sea por 5 para ser productivo, que está muy bien, y aquí le mando un súper abrazo a Marcos Conker, que sé que nos está escuchando, aunque sea una persona que ya ha trabajado la posibilidad de escuchar por 2 e integrarlo. No obstante, es porque llevará un trabajo detrás y sus objetivos de vida están con esos. Pequeña pausa aquí, o consejito que a nivel personal quiero transmitir. No es mejor, más. Es mejor, mejor. Yo escucho los podcasts a por uno. Leo rápido, pero no hago lectura rápida, y he hecho algún curso de lectura rápida. ¿Por qué? Porque me gusta disfrutar de las cosas. Me gusta ser más organizado para hacer más cosas, pero no hacer muchas cosas a la vez, no ser súper productivo y demás. Y te aseguro que la paz mental que puedo llevar y la felicidad solo hay que verme la cara. Me alegro muchísimo de que saques esto, porque, bueno, además, hace pocos días hablamos por teléfono del tema justo este, ¿no? De aumentar la velocidad de lectura, que los dos en algún momento hemos estado interesados por ello, pero al final, ¿qué es lo importante? Saber más, leer más, ir más rápido, ganar más. No es importante, esto no es realmente importante. Lo importante es disfrutar. Lo importante es disfrutar de este regalo que tenemos, que es la vida, y cada uno tiene una manera diferente de hacerlo y con una serie de cosas diferentes, ¿no? Pero lo que está claro es que ir más rápido no nos va a hacer disfrutar más. Ir más rápido, desde luego, te va a causar más estrés, y el estrés es uno de los principales causantes
de un aumento en la mortalidad. Entonces, nosotros elegimos. Más rápido, como tú decías, no es mejor. Mejor es mejor. Hay un pequeño poema que se llama Baile Lento. Bueno, que es muy bonito, nosotros lo compartimos en Toca Vivir Hace No Demasiado. Y básicamente te decía, baila más despacio, la música no durará. La música puede ser la vida. Memento mori, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar aquí. Sabemos que nos vamos a ir. Y por ir más rápido, no vamos a disfrutar más de este manjar. Entonces, ichigo ichie, tenemos una oportunidad posiblemente para cada cosa. No consideremos, no demos por sentado de que va a haber más veces que vamos a estar aquí sentados. No lo sabemos. Es más, mira, yo soy una persona que me encantan los ejemplos. Me encantan. Y quiero ponerte un par de ejemplos. Me gustaría comparar la lectura rápida con la nutrición. ¿Puedes nutrirte más si comes más? Pues sí, pues claro que sí. No voy a entrar en temas de absorción ni demás, porque eso va en cada persona. Lo que voy a entrar es en temas de disfrutar las cosas, del beneficio que tiene comer de una manera a comer de otra. Que tienes un objetivo concreto de ganar peso y demás, y necesitas, por tus condiciones de trabajo, comer más rápido. Adelante. Pero lo mismo con la lectura. Yo he visto y en algún momento experimenté, y no es un momento que recuerde positivamente, el leerme un libro pensando en el siguiente que me había comprado. Y te aseguro que es una basura. Es una basura. Es una basura. Porque a mí me encanta meterme dentro de un libro y quedarme con ese mensaje, quedarme con ese aprendizaje. Porque de hecho, si, como te digo, me he ido más o menos regular, es porque realmente he disfrutado de cada cosa que hacía. Cuando era entrenador, cuando me he dedicado a los podcasts, cuando me he dedicado a los podcasts, cuando me he dedicado a escribir, porque no estaba pensando en lo siguiente que iba a hacer. Y creo que este podcast es muy importante por eso, porque hemos empezado hablando pues del trato con los humanos, y ahora hablamos de la lectura rápida, ¿no? Precisamente por eso, porque al final como haces cualquier cosa es como haces todo. Y fíjate, antes hemos mencionado a Marcos. Marcos cuando comunica por dos. O sea, al final, entonces, te queremos, Marcos. Claro, no, entonces está de puta madre. Es un chaval que escucha por dos o escucha por tres, que ya no sé por cuándo irá hecha, y comunica también por dos. Entonces, al final, sin que te des cuenta, cuando quieras ser más calmado, cuando necesites recurrir a esa paz, a ese estrés, te va a pesar un poquito. Y si eres una persona pues que por tu vida pues, te puedes permitir aumentar tus niveles de estrés, pues adelante. Come rápido, lee rápido, ponte los podcasts a por tres, lo que necesites. No obstante, lo bueno es enemigo de lo mejor. Y al final los mensajes que tú estás mandando cuando escuchas los podcasts a por uno es distinto a los mensajes que tú mandas cuando te escuchas los podcasts a por dos o por tres. Es decir, soy una persona que disfruta la vida, que se lo puede permitir. Y eso es un mensaje subconsciente de la hostia. Mira, estos días atrás publicamos algo sobre Ogimi. Ogimi, volviendo a la cultura japonesa, está considerada una de las zonas, si no la zona, en la que viven más personas centenarias del mundo. Donde está la población concentrada más longeva del mundo es en este pequeño pueblecito, esta pequeña aldea, que se llama Ogimi. Y cuando entrevistaban a los habitantes centenarios de Ogimi, preguntándole acerca de las claves para haber tenido una vida tan larga, ¿qué crees que decían? Decían tres cosas. ¿Qué piensas que decían? Pues decían tener unas buenas relaciones entre ellos. Esa es una. Y las siguientes te dejo que las expliques. Bueno, básicamente hablaban de tener una buena alimentación, de hacer ejercicio y de tener buenas amistades. Entonces nos vamos a lo elemental. Aquí ni hay dinero, ni hay velocidad. Aquí hay lo vital, lo necesario, lo suficiente.
amistades, ejercicio, relax. Entonces, disfrutemos, amigos. Si ya está hecho, ¿no? Bueno, tenía otra frase totalmente en relación con esto, pero Claro. si te parece vamos a terminar con la de la amistad Claro. y saltamos a ella, ¿no? Antes, por ejemplo, decías, ¿cuál puede ser la manera más efectiva para llegar a alguien, ¿no? O ya sea para ganar su amistad o para conseguir algo de esa persona. Pues aquí tenemos una frase de Dale Carnegie que al final nos liamos. Tenemos un peligro. Bueno, yo voy a compartir esto, ¿vale? Si veo que no gusta, pues evidentemente se queda aquí y este formato pues que lo disfrutaremos como hacemos tú y yo cuando nos juntamos. Si este tipo de podcast gusta a la audiencia, yo te rapto más veces. Y además que tengo pensado raptarte para el programa, que te tienes que ganar esa taza. Me parece todo pepinón máximo. Bueno, entonces, ¿qué decía Carnegie? ¿Cuál era la clave para llegar a las personas? Sea para lo que sea que queramos llegar. A ser posible de una manera sincera, genuina, ¿no? Para cosas buenas. El camino real hacia el corazón de una persona es hablar de las cosas que más aprecia. ¿Cuántas veces hemos quedado con alguien, un amigo, familiar, pareja o quien sea que no conocemos, y hemos hablado únicamente de nuestra película? Cuando realmente lo que tenemos que hacer es preocuparnos por la otra persona. Desgraciadamente somos seres, los humanos, muy egocéntricos y muy ególatras. Lo que más nos importa es lo que tiene que ver con nosotros. Hablamos del, pues yo, pues a mí, ¿no? Solamente tenemos que acercarnos a algún grupito de personas y contabilizar las veces que oímos el, pues yo, pues a mí, pues todo el mundo hablando de su película. Entonces, la manera más efectiva de acercarnos a alguien, de caerle bien a alguien o de conseguir incluso algo de una persona, es preocupándonos por esa persona. Pero como decíamos, hagámoslo de manera sincera. Utilicemos esto para mejorarnos unos a otros y para hacer que esto sea un lugar mejor, no para, para otros fines, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta, preocuparnos por la otra persona, ser empáticos y ir directamente hacia su corazón. Y es más, lo estamos hablando del punto de vista de la amistad. Bastante también se puede llevar a otros puntos, porque, por ejemplo, en persuasión, en manipulación, en seducción. Por ejemplo, si tú quieres seducir a una persona, imagínate que hay una chica, por ejemplo, ¿vale? Esto... Bueno, yo nunca me he puesto a hablar de seducción, pero bueno, voy a... Simplemente por si a alguien le sirve. No digo que a mí me haya servido. Nos lo contó un amigo. Pero nos lo contó un amigo. Si hay una chica que a ti te parece muy atractiva, imagínate que tiene unos ojazos, ¿vale? No le digas qué ojazos tiene. Primero, eso no te diferencia del resto. Hay 80 personas antes que tú que le han hablado de sus preciosos ojos. Observa a esa persona. Escucha a esa persona. Entiende a esa persona. Escucha, observa y entiende cuáles son sus motivaciones, qué es lo que le apasiona, a qué dedica su tiempo. Ponte a pensar ahora mismo, por ejemplo, que es una persona que le gusta el entrenamiento. No le digas qué bien entrena, que eso también sería rascar muy poco la superficie. Si hace, por ejemplo, gimnasia, no le digas qué bien hace gimnasia, rasca un poquito más la superficie. Me he dado cuenta que cuando haces tracciones tiras más de dorsal que de brazo. ¿Te ha enseñado alguien a hacerlo así? Ese es un ejemplo que me acabo de inventar. Es un muy buen ejemplo para que te des cuenta de que estás interesándote de verdad por las motivaciones humanas de una persona. Si directamente te quedas en la superficie de qué ojos más bonitos, vas a ser uno más. Entonces, si esto te puede servir para hacer mejores amigos, para conseguir una venta, mira, es más, si ya nos ponemos a PNL, y yo no sé de qué va a ir este podcast porque hemos empezado una cosa y voy a acabar metiendo un poco en PNL. En PNL, cuando... PNL, ¿qué es? Programación neurolingüística. Perdón, sí, PNL es programación neurolingüística, que es un poco bases de comunicación entre seres humanos. Cuando está lloviendo, pero
puede ser cualquier cosa al final. Es como un background relajante. Puedes o relajar o torpedear los oídos de la gente guay. Pues por ejemplo, si tú haces una compra o llegas a un sitio, la gente que está muy puesta en PNL te hará una pregunta muy sencilla. Te dirá cosas como, ¿cómo nos ha conocido? ¿Por la radio? ¿Por la televisión? ¿A través de un amigo? ¿Nos ha visto en algún cartel? Si te das cuenta, ese tipo de preguntas inocentes les está dando un montón de información. Les está diciendo si tú eres una persona de canal visual o les has visto en una televisión o en un cartel. Si eres una persona, por lo que sea, mejor más auditiva y les has escuchado por la radio, por ejemplo. O si de otra manera lo has percibido más kinestésicamente, a lo mejor a través de un amigo. O lo has probado en otra ocasión. ¿A dónde quiero ir con esto? Que realmente, como vivimos tan rápido, los seres humanos no llegan a penetrar en la vida de nadie, no llegan a interesarse de verdad. Y cuando no eres una persona que se interesa por los demás, no te conviertes en nadie interesante, porque a nadie le importa tu vida, a nadie le importa mi vida. Yo, de hecho, no hay cosa que menos me guste cuando me hacen una entrevista para hablar de mí, porque me pone nervioso y digo, pero ¿qué cojones, perdón la audiencia, voy a contar? O sea, prefiero, y por eso me gusta entrevistar, que la gente me cuente su movida. Primero, porque yo aprendo más. Y segundo, porque me permite escuchar. Y a las personas eso les encanta. Estoy aquí contigo y me pareces, Agus, la persona que mejor escucha del mundo. De hecho, mi madre, que estará seguramente escuchando esto porque eres tú. Si es así, un abrazo en carne. Si es así, un abrazo en carne. Me dice, hijo, me he dado cuenta que Agus escucha mucho. Agus escucha muy bien. Y fíjate lo que es la escucha, que es algo pasivo, y cómo si lo haces de verdad, lo haces bien, una persona que ha entrenado esa escucha, te quedas con la gente, tío. La naturaleza nos dio 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. No. Ramiro Calle, del que antes hablábamos, decía, las palabras son como la flecha de un indio cuando suelta la cuerda del arco, ¿no? Una vez que has soltado la cuerda, la flecha ya sigue hacia adelante y nadie la para. Y como humanos volvemos a lo mismo, solemos ser muy impulsivos y no pensamos antes de hablar. Además de soler hablar de nuestra película, solemos soltar las cosas, ¡pum!, sin pensar si a la otra persona le va a hacer daño, le va a ofender o realmente si le va a aportar algo, ¿no? Y el hecho de escuchar activamente, no como si fuéramos una farola y estuviéramos recibiendo aquí información, el hecho de estar preocupándonos por qué la persona nos lo está contando, por qué nos está reflejando esa emoción en su cara o con sus gestos, qué puede necesitar esa persona, escuchar de esa manera nos da mucha ventaja a nosotros y sobre todo nos permite ayudar mucho a la persona que nos está contando su problema. Y de esto va el juego, de esto va la virtud de la que hablan los estoicos. Eso es vivir de manera virtuosa, tratar cada uno de desarrollarse al máximo para aportar su granito a los demás. Y volvemos una vez más a estar en el momento presente, porque es imposible escuchar a alguien si piensas en las tareas que tienes pendientes. Y eso es una ventaja que yo creo que las personas que están, por ejemplo, detrás de MotionMe, todos los que estáis escuchando, por ejemplo, este episodio, tenéis en beneficio vuestro, porque le dais importancia a la gestión emocional, al trato con otros seres humanos. Entonces ya vais un paso por delante de los que simplemente se enfocan en ganar dinero en bolsa, en ser más productivos, que todo eso está muy bien, pero al final, y vuelvo a decir este refrán bíblico que a mí me encanta, quien es capaz de dominar unas pocas cosas, quien es fiel a unas pocas cosas, algún día llegará a dominar muchas. Yo puedo poner un ejemplo a nivel personal. He intentado centrarme en unas pocas cosas, tío. Y hoy por hoy estoy metido en una cantidad de proyectos que es una auténtica locura.
es una auténtica locura. Y es porque durante X tiempo, sí que es cierto que muchos años, simplemente te centras en ser mejor, pum pum, ser mejor, en poner un ladrillo, poner otro ladrillo, poner otro ladrillo, y en asentarte ahí. Yo sé que hay personas que han crecido muy rápido, y de un día para otro, pum, crece muy rápido. Pero eso te impide asimilar las cosas, te impide darle la importancia que tiene cada persona, cada persona. Y no digo que una cosa sea mejor que la otra, pero cuando, coño, creces muy poquito a poquito, es maravilloso. Porque lo ves todo con más perspectiva, lo que hemos hablado en otra ocasión, ¿no? De poner la vista desde arriba y ver cómo estás viviendo tu vida. Pues no será mejor verlo con calma que pensar que las cosas las quieres ya. Es que luego no las valoras. Y también hemos hablado de la adaptación hedónica, de que al final, si haces todo rápido, comer rápido, leer rápido, escuchar podcast rápido, ¿vas a disfrutar de verdad de la lectura? ¿Vas a disfrutar de verdad de escuchar podcast? ¿Va a ser tu momento de relax? No me imagino. Una herramienta de coaching que he escuchado alguna vez es comerse una onza de chocolate. Que aquí dirás, comer una onza de chocolate, pues qué bien, ¿no? Qué fácil. Durante una hora. Estás durante una hora comiéndote una onza de chocolate. Se dice pronto. E invito de verdad que si hay personas que están viendo esto, prueben a comerse durante una hora una onza de chocolate. Es un tipo de meditación. Sin duda. No es, como digo, sentarte y ponerte a hacer nada, que me parece genial, totalmente lícito y todo está bien. Simplemente el hacer algo con toda tu atención. Eso sí que es la hostia. Sin duda. Y de hecho, una de las citas que hemos recogido para hoy, que es acerca del empleo del tiempo, de Séneca, dice así: nada nos pertenece, tan solo el tiempo es nuestro. Esto un poco lo que nos viene a decir es, al final todos nos iremos de aquí y dará igual las ropas que hayamos vestido, las cosas que poseemos, lo importante es qué hemos hecho con el tiempo. Si durante nuestra vida, durante nuestro tiempo, hemos estado más pendiente de ir más rápido para, bueno, al fin y al cabo, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Para abarcar más, pero abarcar más, ¿para qué? Si te vas a morir igual, ¿no será mejor disfrutar de la onza un poco más despacito, en vez de meterte 5 onzas de golpe y ni siquiera saber las que te has metido? ¿O saber a qué sabe? ¿O saber si llevaba frutos secos dentro? ¿No? Entonces a veces, sobre todo como decíamos antes, ¿no? En esta era de la superproductividad en la que nos encontramos, el ir más rápido nos priva del presente y realmente nos quita vida, en ambos sentidos. Nos priva de ese disfrute, de ese regalo, de ese momento que estamos viviendo, y además nos crea ese estrés que ya sabemos que es un veneno. Es como el deseo, es otro veneno. Es que mira, un ejemplo, y es que al final le gusta más a la audiencia porque los conozco o las conozco. Cuando vas a echar un polvo, ¿vale? Tú no vas pensando en ser muy eficiente y en... Sí, porque si hago X repeticiones a esta intensidad, nos corremos antes y podemos volver a hacerlo. Nadie va pensando así. Y de verdad que si alguien va pensando así, que cambie el chip. Que se lo haga mirar. Que se lo haga mirar. Vale, que no es una competición. Vale. A veces la gente olvida de que lo importante es disfrutar del proceso, que no hay ninguna prisa. Y esto aquí me gusta porque lo hablé con mi colega Dani Arenillas, que es el informático que gestiona pues, plataformas como Diario Estoico o Body by Gymnastics, que me contaba cómo él fue a un retiro sexual. Es un tío luego muy liberal, ¿vale? Retiro de la ternura. Y contaba cómo allí el gurú que lo gestionaba les decía que fíjate, cosas como los preliminares, que hasta tienen un mal nombre, porque llamarlos preliminares significa como que no forman parte del propio
del propio acto, ¿no? Como que no son lo importante. Y como que no son importantes y como que no son ni siquiera parte de la parte principal, ¿no? Que no son parte de lo principal, ¿no? Entonces piensas que si no hay ciertos actos, pues como en este caso la penetración, y fíjate que estamos ya hablando, este podcast ya no sé ni cómo titularle, ya ni siquiera está contando como parte del acto, ¿no? Cuando realmente es tan importante como, por ejemplo, cualquier otro acto, ¿no? Incluso la mirada, incluso la comunicación, incluso todo, porque habla de un jugar. Esta persona lo decía como juego, como jugar. Cuando tú juegas, no hay un fin. El propio fin es jugar. Y el problema está en que este tipo de cosas no llega a la mayoría de gente. La mayoría de gente está pensando en el fin. En el fin. Porque en todas las cosas, lo que importa es el fin. Pero en el juego, el fin en sí mismo es el juego. Y quiero añadir otra cosa, hilándolo con el punto de vista de los estoicos. Los estoicos dividían hédone de chara, son palabras griegas que venían a decir que el bienestar está en actuar de manera activa, en el propio acto. Eso ya es lo que produce satisfacción. En cambio, lo que intentaban rechazar era el hédone, que en este caso es la manera pasiva. Lo que me da placer es hacerlo. Y los estoicos rechazaban eso. Y a lo mejor puede ser confuso para unas personas. Lo vamos a llevar al ejemplo me da igual, de el sexo. El beneficio no está en el hédone, en decir, pues voy a tener un orgasmo, No, el beneficio está en que estás compartiendo un sentimiento con una persona que quieres, en este caso, y eso ya es lo que te produce esa satisfacción, que es el fin en sí mismo, no como acabe. Ese es el propio fin, que es el chara, no el hédone. Y lo mismo, por ejemplo, lo podemos llevar a otros puntos, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación, en la nutrición. Si tú piensas que la satisfacción está en el chocolate, en el placer que te da comer ese chocolate, necesitarás para obtener ese placer comer un chocolate tras otro chocolate tras otro chocolate según se te vaya acabando. Si lo haces desde el chara, dirás, puedo permitirme comer esto, qué afortunado soy. Esta pieza, y si ya rizamos el rizo desde el estoicismo, dirán, esta pieza de aceite de palma con azúcar y algo de cacao, porque los estoicos son así, me gusta llamar a las cosas por su nombre, no deliciosa pieza de chocolate, que es lo que te dirías desde el hédone, sino disfrutar las cosas tangibilizándolas de una manera más abierta, más grande, más desde arriba, más desde lo más lejos posible, ¿no? Yéndote a ti mismo a comerla y desde lo más cerca posible, diciendo, ¿qué es esto? Pues es grasa con azúcar y con algo de cacao. Entonces, viremos a todo con toda la perspectiva posible, porque eso es al final lo que nos vamos a llevar. Y eso es lo que nos hará actuar de una manera o de otra, que al final lo que busca el estoicismo es actuar con justicia. Y cuando decimos justicia, a mí me gusta, y lo vuelvo a decir, llamarlo congruencia, siendo coherente con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que haces. Sin duda. Seguimos con la siguiente. Vamos a hablar acerca del sentido, ¿no? Sabemos por qué hacemos lo que hacemos, sabemos por qué nos levantamos cada día, sabemos cuál es el sentido de nuestra vida, si es que hay alguno. Y bueno, resulta que hay un señor que se llama Viktor Frankl, que bueno, ya falleció en 1997 y fue, además de fundador de la logoterapia, fue superviviente a los campos de exterminio nazi.
Y cuando salió, pues escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que os recomendamos encarecidamente desde aquí. De hecho, Víctor Frank sale también en Ecos Estoicos, hay citas de él. Y bueno, pues os hemos traído una cita, ¿no? Dice así: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias, para elegir el propio camino. ¿Qué viene a decirnos esto, no? Además, sobre todo teniendo en cuenta que esta persona decía esto teniendo presente el estar en los campos de concentración. Es decir, hay una circunstancia más adversa que esa, en la que te tratan peor que a un animal, en la que hagas las cosas mejor o peor, no tienes ni idea de si eso te va a hacer salvar la vida. Bueno, pues lo que nos quiere decir aquí es que siempre, absolutamente siempre, tenemos la libertad y la capacidad de elección acerca de cómo vamos a actuar, cómo vamos a comportarnos. Sea la situación más fácil o más difícil, más adversa o más favorable. Siempre tenemos libertad para decidir qué hacemos, al igual que qué pensamos. Es muy virtuoso actuar bien, pero es más virtuoso aún actuar bien y pensar bien. Esto no es fácil, sobre todo la parte de pensar, ¿no? Pero con el tiempo, un entrenamiento persistente, constante, para lo que desde luego nos ayuda el llevar a cabo ese diario, que todos los días nos repitamos máximas como estas que estamos comentando hoy, sin duda tienen un poder muy, muy, muy transformador y muy positivo para nosotros y, en último término, para los demás. Y para comentar un poco lo que acabas de decir, en muchos casos es complicado. Es muy complicado porque las circunstancias de las personas cotidianas, yo no digo las personas que escuchan, pues a lo mejor este podcast, que creo que son personas pues de un percentil más pequeño de la población, ¿no? que están pues fuera de onda, ¿no? Que están en otra onda, como nosotros. En muchos casos hay personas que su ambiente, su día a día, su trabajo, sus horarios, les impiden salir de una burbuja. O sea, yo pienso en mi vida, ¿vale? Hoy por hoy, incluso te diría hace un año, yo tenía muchos momentos de paz. Yo me podía ir caminando a sitios pues verdes, donde a lo mejor no había nadie más que yo. Tenía ese tiempo, no tenía cargas familiares, no tenía compromisos, ni tener que darle la píldora a nadie. Y eso te permite mucho tiempo, te permite pues disfrutar de la vida y tomar tiempo para valorar lo importante. ¿Qué ocurre? Que es algo con lo que medito muchas veces, y es que hay muchas personas que viven tan rápido y se levantan pues con la hora justa. Muchas veces por pereza, pero otras veces a lo mejor porque realmente pues van muy justos de tiempo. Y van llegando al trabajo, y del trabajo van pensando que tienen que comer rápido, y que tienen que comer rápido, que tienen que ir imagínate, a por los hijos al cole, y de los hijos al cole luego a llevarlos a una actividad extraescolar, y de la actividad extraescolar llegan y luego a darles de cenar y luego a dormir. Te pongo un ejemplo de a lo mejor una madre o un padre que tengan esas responsabilidades que yo no tengo, y sé que es muy difícil salir de ese bucle. No obstante, como no estés en ese bucle y pongas alguna excusa, es para matarte. Porque lo que suele suceder con las personas que no están en ese bucle es que o toman medidas o acaban en ese bucle. Porque al final en nuestro entorno, o entornos de ese estilo, te acaban llevando por estar en esa dirección. Igual que si te juntas, pues nosotros al final nos dedicamos más o menos a lo mismo. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo juntos. ¿Me explico? Si yo pasara tiempo con gente que se dedica a X cosas, su efecto, esas células, esas neuronas espejo, ese entorno, ese golpeo en la roca, me moldearía a mí en esa dirección. Por tanto, volviendo al tema de amistades, ¿quieres cambiar de entorno? Interésate por la vida de otras personas. Interésate de verdad. Y acabarás cambiando tu entorno. ¿Que crees que alguien te está llevando a su entorno y no quieres ese entorno? Pues aunque suene mal, ponle la cruz. Porque al final, y no es de lo que va este programa, pero no vas a ir dos veces. Y tu tiempo se está acabando. Entonces, si tienes oportunidad de salir,
sal. Porque es como lo que me recordaría un poco a algo parecido como lo que desarrolla pues, Kiyosaki en su carrera de la rata. Es fácil entrar, ¿no? Entrar en un círculo y creer que ese círculo estás bien, pero lo difícil es salir. Tú dices mucho una frase que me encanta, que es la de no esperes a que las circunstancias te hagan cambiar. Cambia antes de que las circunstancias se presenten, ¿no? Y es así. Es decir, en el momento que puedes estar preparado para cuando llegue la ocasión o de repente que te encuentren los problemas y sufrir bastante más de lo que podrías si hubieras hecho tus deberes, ¿no? Y bueno, hemos hablado del tiempo, hemos hablado del estrés, de la ansiedad, de las amistades, hemos hablado del sentido de la vida y ahora vamos a hablar del dinero, que es algo también de lo que más le preocupa a la gente, ¿no? ¿Qué nos diría Séneca acerca del dinero, ¿no? Un estoico. Un estoico que además tenía muchísimo dinero, siendo de las personas más poderosas y ricas de aquella época, ¿no? Y que nunca viajó en avión, ni nunca tuvo internet, Exactamente. Y nunca tuvo la posibilidad de abrir un grifo que saliera agua caliente, aunque sí que luego lo calentaban. Así que vamos a contextualizar también la riqueza, porque a veces no nos damos cuenta que Séneca hubiera dado toda su fortuna por la mitad de las cosas de las que nosotros disponemos en nuestro día. Sin duda. Y estoy seguro que también habría donado la mitad de su fortuna y mucho más por haber sido capaz de tener más autocontrol sobre sí mismo del que tuvo en su vida y del que él admitía, ¿no? ¿Y qué nos decía Séneca? ¿Cuál es la medida de la riqueza? Primeramente, tener lo necesario. Después, lo que es suficiente. Esto, volviendo a las cartas a Lucilio, se lo comentaba a su amigo Lucilio cuando éste le reflejaba preocupación acerca de... Bueno, pues Lucilio era un jovencillo que venía de una muy buena familia. Entonces, pues claro, como persona que viene de buena familia, pues heredas muchos bienes y tu preocupación no es sobrevivir. Tu preocupación pasa a ser gestionar ese patrimonio para no perderlo, para sacar el máximo provecho, ¿no? ¿Y qué trataba de decirle aquí Séneca? Le decía, entrégate a lo verdaderamente importante, que es ser virtuoso. ¿Cómo vas a ser virtuoso? Entregándote a la filosofía. Cultiva tu alma, cultiva tu sabiduría para aportar al mundo, ¿no? Entonces, claro, Lucilio le respondía diciendo que, pues, que estaba preocupado porque, ¿y si se quedaba sin dinero? ¿No? Que eso podía pasar si descuidaba sus bienes, ¿no? Y le decía, pues esto, ¿no? Primeramente, hay que preocuparse por lo necesario, después lo que es suficiente. Y fijaros que luego no dice, y después de lo superfluo, ¿vale? Es más, en otra de sus cartas le dice, lo que es necesario y suficiente está al alcance de la mano. Por lo que hay que sudar la toga, por lo que hay que pasar mucho tiempo en la tienda, es para lo superficial, lo superfluo, lo que no necesitamos, lo que hace que nos pasemos la mayor parte de la vida preocupándonos por cómo ganar más dinero y que al final nos priva de eso, ¿no? Nos priva de lo propio de la vida, de ese disfrutar, eso que nos hace ir más rápido, que es algo que de lo que hemos estado hablando durante todo el podcast, ¿no? Entonces, pues bueno, quería traer sobre todo esta cita para tenerla bien en mente, sobre todo nosotros también, el hecho de tener los pies en la tierra, saber por qué hacemos las cosas, tener bien el rumbo bien orientado y saber que hay que disfrutar de esto. No esperemos a que pasen cosas para hacerlo, no esperemos a jubilarnos para disfrutar. Podemos disfrutar ahora, tenemos lo suficiente. Es posible que la mayor parte de nuestros problemas, como leíamos al principio, no existan ni ocurran jamás, como decía Mark Twain, ¿no? He tenido miles de problemas en mi vida, de los cuales la mayoría nunca han ocurrido. ¡Vivamos! Pues dicho esto, yo creo que no hay mejor manera de terminar, así que gracias por estar aquí. Voy a pedir a la audiencia que está escuchando este programa, por favor, que si quiere escuchar a Agus, que a mí me encantaría, porque si, aunque no queráis, lo voy a traer, pero que os animéis porque es una persona que me hace especial ilusión traer y que os va a traer una historia de putos locos. Así que, gracias, tío. Gracias a ti.